Bien, nos habíamos quedado en eh, siempre con la lección número 2 del principio número 3, que tiene que ver con las partes de la oración. Esta lección es un poco grande porque hay varios elementos que lo conforman. Bien, entonces la clase pasada nos quedamos en esta parte, que es la parte del Padre Nuestro que nos dice, um, es el versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos, por todos los siglos. Amén. Entonces vamos a analizar esta parte. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eh, bueno, los creyentes se enfrentan a una batalla espiritual. Satanás quiere derrotarnos a través de la tentación y el miedo. Orar en la mañana y ponerse la armadura espiritual es muy importante. O sea, se recomienda que uno ore en la mañana para poder eh, encontrarse con Dios y suplicar ese socorro, esa ayuda, esa protección. Porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es una batalla espiritual. Entonces debemos de ponernos la armadura de Dios, que mucho de eso es espiritual. Entonces, sí, esta batalla pues está en nuestra mente. No es de que nosotros tenemos que ir por las calles sacando demonios o teniendo ese ministerio de liberar a personas de demonios, ¿verdad? Sino es una batalla espiritual que cada cristiano tiene. El hecho de que nosotros vivimos con este cuerpo, esta naturaleza pecaminosa, pero también tenemos al Espíritu Santo en nosotros, somos una nueva criatura. Entonces es obvio ahí que va a haber un conflicto, porque como sigo en este mundo, en este cuerpo, pues todavía tengo esa tendencia pecaminosa, aunque yo en mi mente, en mi ser interior, yo no quiero, ¿verdad? Así es como lo que decía el apóstol Pablo, que él, pues sí, con la mente quería servir y obedecer a Dios, pero bueno, ahí él tenía ese conflicto y pues igual nosotros, ¿verdad? Obviamente el apóstol Pablo, ¿quién era, verdad? Miserable de mí, decía, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? Entonces, sí, hay un conflicto en la mente que uno quiere hacer lo bueno, pero al final uno termina cediendo a la tentación, pues y peca. Entonces, nosotros debemos orar por una protección espiritual, debemos pedir a Dios para que estemos conscientes del mal, que el mal existe, para que el mal no nos aprisione también. Podemos caer sin darnos cuenta. Entonces, orando podemos luchar en el nombre de Jesús. Y hay un pasaje bíblico que vamos a leer, pero yo cuando llevé la clase de avance, allá por el 2018, 2019, no me recuerdo muy bien, cuando pasamos por este tema, hubo un conflicto en mi mente, algo que no, que quería resolver y el material de avance, lastimosamente, pues no, no lo menciona, aunque creo que es algo que a alguien se le puede ocurrir, alguien, como por ejemplo a mí cuando estuvimos estudiando esta parte, me entró algún detalle, ¿verdad? Y es de que en el Padre Nuestro, pues dice, y no nos metas en tentación, como dando a entender de que Dios es el quien nos mete, que nos pone en esa situación de tentación. Y bueno, vamos a leer algunos textos bíblicos para dejar un poco más claro esa parte y que no haya ese conflicto. Y bueno, y de igual forma, aquí puede existir diferentes tipos de posturas. Yo les voy a decir la que yo entiendo conforme a lo que ya he estudiado de la Biblia. Puede que esté equivocado, pero no, pero bueno, pero yo entiendo que no, pero igual, o sea, muy seguramente esta es una doctrina de tercer orden, o sea, no, o sea, podemos diferir sin caer en que puedo ser un hereje o algo así, pero bueno, en eh, que muchos pensamientos de muchos cristianos
Es decir, de que la prueba y la tentación son cosas diferentes, que la prueba viene de Dios y que la tentación viene de Satanás. Entonces, sí, de alguna forma así es, pero como que son verdades a medias. Entonces, según lo que yo comprendo. Entonces, les voy a poner algunos ejemplos. Y toda esta controversia se mueve a través de este texto bíblico que dice en Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 14. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces ahí podemos ver esto interesante. Habla de la tentación, soportar la tentación. Y dice, cuando haya resistido la prueba, ahí está hablando de la prueba, o sea, prácticamente tentación y prueba, en este caso parece ser un sinónimo, porque de eso está hablando anteriormente. Soporta la tentación, resistir la prueba. Después que uno ha resistido la prueba, o sea, ahí pareciera que es lo mismo, pues. Dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, aquí quizás se está tomando en cuenta una tentación o una prueba a nivel de toda la vida, ¿verdad? Entonces, si es la corona de vida la que vamos a ganar, pues obviamente está hablando de la salvación, no está hablando de un momento, ¿verdad? De un momento en la vida en que somos tentados y superamos la tentación, ¿verdad? Sino que está hablando de algo más macro, algo más de vida o muerte, entonces tiene que ver con, con el recibir el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esa es como vencer, porque el mundo pues todo nos dicta que no es así, ¿verdad? Todos quieren resistir la palabra de Dios, dicen de que la Biblia no es la palabra de Dios, dicen que Cristo fue un ser humano, y niegan la divinidad de Él, dicen que en este mundo está el cielo y el infierno, y bueno, un montón de cosas que un montón de gente que dice. Y hay muchos ateos y personas que dicen que no creen en Dios, pues, o no quieren ni creer ni saber de Dios. O sea, hay un montón. El mundo está muy lleno de ese tipo de personas, pero nosotros conocemos la verdad, y la verdad está en la palabra de Dios, que es la Biblia. Y nos ha dado la luz para poder entender eh, este evangelio. Obviamente por medio de ese orden de salvación que vimos anteriormente, ¿verdad? Que viene desde la elección de Dios, el llamado interno y externo, la regeneración, el nuevo nacimiento que uno tiene, arrepentimiento y fe, que es la conversión, la justificación, etcétera. Pero bueno, aquí el punto que yo quiero traerles es el versículo 13, que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que Dios no nos tienta, que Dios no es autor de pecado, de mal, del mal, ni puede ser tentado por el mal. Entonces ahí podemos entrar en un conflicto con lo que dice arriba, ¿verdad? No nos metas en tentación, dice. Entonces, ¿qué quiere decir realmente este pasaje? Porque los dos son ciertos, los dos es palabra de Dios, la Biblia no se contradice. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no logramos encajar bien las piezas, ¿verdad? Entonces, dice más adelante, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto, pues, por poner un ejemplo, una persona puede ser tentado, digamos, que alguien le ofrezca una bebida alcohólica, por ejemplo. Esa es una tentación, pues, pero si esa persona desde su niñez nunca lo ha querido, nunca le ha gustado, siempre lo ha visto mal, y porque hay personas que son así, pues que nunca le ha llamado la atención, nunca han tenido ese deseo de querer probar ni nada, entonces simplemente lo rechazan, es una tentación, pero bueno, su deseo desordenado, su pecado, por así decirlo, no es eso, ¿verdad? Tal vez puede ser otra cosa. Pues tal vez puede ser un hombre mujeriego o algo así, ¿verdad? Pero por lo menos el tema de la bebida no es un problema para él. Pero otra persona que sí es un problema la bebida, entonces esa puede ser una tentación mucho mayor para esa persona. Y al fin y al cabo, quien
uno peca al final, quien peca al final, al fin y al cabo, es el ser humano, ¿verdad? Entonces uno no puede echarle la culpa ni a Dios ni a Satanás por ese tipo de situaciones porque uno es el que tiene libre albedrío para decidir en ese momento. Cuando somos hijos de Dios, ¿verdad? Cuando uno no es hijo de Dios, pues generalmente esa tendencia siempre está hacia el mal, ¿verdad? Y- pero bueno, el punto es de que am, sí, o sea, no podemos nosotros decir que Dios es autor del pecado o que Dios nos tienta, no lo podemos decir. Entonces, pero vamos a ver algunos textos bíblicos interesantes que es como para ver otros puntos de vista y poder entender mejor sobre esto de la tentación y las pruebas. Dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo del 13 al 14. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? O sea, aquí está apelando Salomón a la soberanía de Dios. Cuando Dios decide algo, lo va a hacer y ya, y no hay nadie que lo pueda detener. Entonces dice en el 14, en el día del bien, goza del bien. Sí, ¿verdad? Es fácil alegrarse de las cosas buenas, de cuando las cosas salen bien. Pero dice después, y en el día de la adversidad, considera. Adversidad, o sea, cuando hay problemas, cuando hay cosas que no nos agradan. Dice, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin, a fin de que el hombre nada halle después de él. O sea que está dando a entender de que aún las cosas malas o las cosas que no nos agradan, de alguna forma, la causa final de todo es Dios. Pero, o sea, es incongruente con lo que hemos estado leyendo, pero de alguna forma no es así, porque acuérdense que la naturaleza de Dios no cambia, es inmutable, entonces Él es soberano, no hay nada que se salga de su control, pero Él al mismo tiempo, Él no es el autor del pecado, Él no es quien nos tienta, sin embargo sí permite que a veces pasen cosas que inclusive nosotros podemos caer y pecar, y así Dios mismo puede hacer que esas cosas sean para bien, tenga un propósito bueno. Como dice en Romanos 8:28, ¿verdad? Que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, conforme a los que son llamados, ¿verdad? Entonces, todas las cosas, o sea, tanto buenas como malas, pues ayudan a bien para, o colaboran para bien para con los hijos de Dios. Entonces, pero ya vamos como entrando un poco más al asunto de la controversia, ¿verdad? Veamos otro punto, Job. Como saben, la vida de Job, pues, él, bueno, sufrió mucho, ¿verdad? Que perdió prácticamente todo su dinero, perdió su salud, y no pecó contra Dios hasta ese momento porque no le, eh, no le atribuyó a Dios algún despropósito sobre todo lo que había pasado, sino que confesó y dijo que Jehová dio, Jehová quitó y sea él bendito. En el capítulo 2 versículo 3 al 6, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Aquí estamos en el punto en donde ya pasó la primera vez, ¿verdad? Satanás se acercó donde Dios y le dijo, bueno, y tuvieron esa conversación de Job y le dijo de que pues sí, que Job no estaba sirviéndolo de balde porque Dios lo había cercado, o sea, él lo había cuidado, lo había bendecido. Y bueno, y Dios le permitió que Satanás pudiera quitarle sus pertenencias, bueno, se murieron sus hijos y bueno, pero su vida estaba íntegra, su salud estaba íntegra. Entonces, en este punto es que dice eso, y miren qué curioso que dice, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Si leemos en textos anteriores, en el capítulo 1, es Satanás quien tiene la autorización de Dios para hacerle ese mal a, a Job. O sea que por eso ahí se cumple, ¿verdad? Dios no es el autor del mal, pero sí permite que pasan algunas cosas porque al fin y al cabo hay un propósito. Nosotros ahora sabemos
por medio del libro de Job al final, ¿verdad? Bueno, que Dios es soberano y que Job al final pues fue bendecido al doble de todo lo que tenía, ¿verdad? Y nos da una gran enseñanza de tener la confianza puesta en Dios y saber de que Dios es soberano y que nosotros no tenemos por qué estarnos quejando ni exigirle a Dios y Él sabe lo que hace, nosotros no sabemos, ¿verdad? Entonces, es un tema bien complejo, ¿verdad? Pero aquí el punto es de que, eh, bueno, que la causa final de todo esto fue Dios, pero no fue Él quien fue el autor del mal de Job. Dice en el versículo 4, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, en tu cara, dice en otra traducción. Entonces, si se fijan, le está diciendo a Dios que él toque la mano y su hueso. ¿Y qué le dice Dios? Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea que él está dando la autorización o el permiso para que Satanás haga eso a Job, ¿verdad? Entonces, mantenemos lo mismo, ¿verdad? Dios no es el autor de la tentación ni del mal, sino que es Satanás. Sin embargo, pues permite Dios muchas cosas porque tiene un propósito bueno al fin y al cabo. Y hay que acordarnos de algo, que Job es un libro muy excepcional, porque ¿quién puede decir que es una persona íntegra y perfecta? O sea, hoy en día. O sea, yo creo que sería bien difícil encontrar a alguien como Job en este mundo, si es que imposible, ¿verdad? Pero el punto aquí es de que fue una excepción, pues, pero igual nos está dando verdad y está en la Biblia, pues. Otro pasaje dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Entonces hasta aquí nosotros decimos, sí, ok, o sea que nosotros podemos ser tentados, pero Dios es bueno, es fiel, porque no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir, o sea que está a nuestra capacidad, tenemos esa situación en donde nosotros podemos resistir esa tentación por ayuda de Dios y no vamos a tener una tentación o una prueba más grande de lo que nosotros podamos soportar. O sea que es relativo los problemas que nos pasan, ¿verdad? Hay personas que tienen unos problemas tan enormes y a pesar de eso, pues Dios está con ellos. Entonces son personas mucho más fuertes que nosotros, ¿verdad? Que nosotros tal vez con una media cosa eh, nos sentimos abatidos y nos sentimos con gran carga, gran problema. Pero o sea, por eso es relativo, ¿verdad? Cada quien tiene su nivel de, bueno, de madurez espiritual y también cada uno tiene esa capacidad para poder soportar la prueba. Buenas noches, hermana Jessica. Buenas noches, hermanos. Ok. Bien, entonces, ah, ese pasaje también nos habla de eso, del tema de la tentación, pero después dice, si no quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Momento, ahí dice, ¿verdad? Que dará también juntamente con la tentación. ¿De quién estamos hablando? De Dios. O sea que además, o sea que aquí está infiriendo, está tratando de decir de que es Dios que nos pone en esa situación de tentación, ¿verdad? Pero también nos da la salida. Entonces, bueno, ahí, como les digo, hay dos puntos de vista. Hay unos que dicen de que prueba y tentación son cosas diferentes. Prueba viene de Dios, tentación viene de Satanás. Pero bueno, en el caso de Job, o sea, vaya, aquí yo les voy a dar mi punto de vista. Bueno, aquí hay otro pasaje, Génesis capítulo 50, versículo 20. Dice, en el contexto de José, que fue vendido por sus hermanos a unos madianitas, si no me equivoco, o no me acuerdo. Pero la cosa es que él fue a Egipto, lo metieron a la cárcel, bueno, y él, o sea, estuvo en la mansión o en la casa de Potifar y que la mujer, bueno, ustedes conocen la historia de José, ¿verdad? Que sufrió mucho, pasó mucho tiempo en esa situación de que cualquiera se hubiera batido y hubiera pensado mal, ¿verdad? Pero él siempre se mantuvo
y Dios estaba con él a pesar de que estaba en una situación que no quería, ¿verdad? Hallaba gracia ante los ojos de las autoridades. Y bueno, al final llegó hasta ser el segundo al mando de todo Egipto. Y en Génesis capítulo 50, versículo 20, dice, vosotros pensaste mal contra mí, hablando a sus hermanos. Porque, bueno, sus hermanos ahí ya se habían dado cuenta que él era José, ¿verdad? Que- y bueno, pero dice, mas Dios lo encaminó a bien para hacerlo, para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida en mucho pueblo. O sea que Dios encamina las cosas para bien, aún las cosas que salen mal, aún los pecados de nosotros, aún los pecados de ellos, ¿verdad? De los hermanos de José que hasta mintieron a su papá y le dijeron de que estaba muerto. Y bueno, o sea, es bien complicado este tema, ¿verdad? Ahora yo lo que les puedo decir es de que leámoslo en la versión nueva traducción viviente, solo para ver un punto de vista un poco diferente. Eh, dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Aquí puede ser una idea diferente y tiene que ver con lo mismo, que no permitas que cedamos ante la tentación. No dice no nos metas en tentación, sino que no permitas que cedamos. En otra versión, en la nueva versión internacional, nos dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y este es como más común que uno lo dice, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cómo podemos llegar a una conclusión? Pues cada uno pues llega a su conclusión, ¿verdad? Yo lo que concluyo es de que Dios es soberano. La causa final de todas las cosas es Dios y nosotros somos tentados por Satanás directamente. Ahora, ¿cómo el resultado de esa tentación, si nosotros lo resistimos, pues gloria a Dios, nosotros mejoramos, maduramos en la fe. Si no, pues inclusive ante esa situación, si somos hijos de Dios, Dios hasta puede utilizar esa situación para bien. Como el ejemplo que les puse la vez pasada, el ejemplo de David, que David pecó con Betsabé, fue adulterio, mató a Urías Eteo, bueno, y todo lo que ya saben. Y al fin y al cabo, después del segundo hijo que tuvo con Betsabé, porque el primero se murió, ¿verdad? Aparte de las consecuencias del pecado, el segundo hijo fue Salomón. Y Salomón fue el próximo rey de Israel, que fue uno de los reinos más gloriosos que hubo. Y la genealogía de Jesús está presente, Salomón, o sea que Dios encaminó a bien ese pecado, de esos varios pecados de David. Entonces, pues sí, o sea, por eso es que uno tiene que confiar en Dios y no quejarse, ¿verdad? Y si uno, pues sí, si uno comete errores, pues uno tiene que confesar los pecados y saber de que Dios tiene control sobre todo, ¿verdad? De que inclusive nuestras ofensas, ¿verdad? Nuestros problemas, Dios sabe lo que hace, entonces nosotros debemos confiar en Él y en eso consiste la fe, ¿verdad? En tener esa confianza en que Dios es todopoderoso y es soberano. Pero bien, me detuve bastante en ese tema porque sí es un poco complicado. Por lo menos para mí, cuando estuve estudiando en Avance, me quedé pensando y el material no lo explica eso. ¿Cómo es eso de que no nos metas en tentación? Es Dios que nos mete en tentación. Este, pues ya vimos, ¿verdad? Que Dios es soberano, es la causa final de las cosas. Él permite que pasen algunas cosas, pero al fin y al cabo es Satanás que nos tienta y nosotros caemos por nuestras concupiscencias, nuestros deseos desordenados, nuestro deseo pecaminoso. Entonces no podemos echarle la culpa ni a Dios ni a Satanás, ¿verdad? Y efectivamente hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual que se da en nuestra mente y que nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios para poder resistir a esa tentación. Porque siempre va a llegar, o sea, ahí el punto es cómo vamos a reaccionar ante esa tentación. Entonces rápidamente nos vamos a
Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Voy a leer solo algunos versículos porque es un poco largo. Vestidos, el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, o sea, de Satanás, ¿verdad? El enemigo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nuestra lucha no es contra el hermano o la persona, mi vecino, o no sé, alguna persona del trabajo que me está haciendo la vida imposible, o que me está haciendo mal, me quiere poner zancadilla, sino que hay algo más detrás de todo eso, que es una situación espiritual. Entonces yo debo de tener en cuenta eso y actuar conforme a nuestro conocimiento de la palabra, ¿verdad? O sea, aplicar lo que nosotros conocemos de la palabra. Si alguien nos está haciendo mal, pues hay que pagar bien por el mal, ¿verdad? Si alguien, no quiere poner a pleito con otra persona, pues nosotros sabemos que debemos amar al prójimo y tratar de estar bien hasta donde podamos con todos y estar en paz con todos, ¿verdad? Y bueno, y así nosotros podemos aplicar un montón de elementos de la palabra, de tal manera pues luchar y, en nuestra mente. Y bueno, y ahí el texto nos habla de la armadura de Dios que, bueno, que dice que nos va a servir para poder resistir en el día malo, o sea, cuando lleguen esos momentos, esas tentaciones, esas pruebas, esos problemas de la vida. Por ejemplo, dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, es la cuestión. O sea que la verdad es la palabra, pues, y pues ahí, y con eso nosotros tenemos sujetos, como por así decirlo, la vestimenta. Entonces estamos como firmes y vestidos con la coraza de justicia. Generalmente la coraza protege nuestros órganos vitales de los más importantes, que es donde está nuestro corazón, los pulmones, el estómago, etcétera. Entonces tiene que ser algo sólido que nos proteja. Generalmente por eso es que hay chalecos antibalas, ¿verdad? Para los efectivos, policías y todo eso, que se ponen esa coraza, por así decirlo, porque protege esos órganos vitales. Entonces aquí es importantísimo también la coraza de justicia. Y ya sabemos que esa justicia no es nuestra, sino que es justicia de Cristo Jesús, por quien nosotros somos declarados justos delante de Dios. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El compartir con otras personas debe ser prioritario en nuestras vidas, compartir el Evangelio. Sobre todo tomando el escudo de la fe, es un instrumento defensivo, es la esperanza que nosotros tenemos puesta y que tenemos en esta vida, en que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación. En la cabeza pues es uno de nuestros órganos más importantes, o sea, porque bueno, ahí algo puede pasar en nuestra cabeza, pues, y podemos morir o podemos quedar muy mal. Entonces, si tenemos ese yelmo de la salvación, pues estamos seguros en él, en que no vamos a perder, ¿verdad? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí es curioso que el Espíritu Santo se asocia o se relaciona con la palabra de Dios. Nosotros podemos crecer en el Espíritu si estudiamos la palabra de Dios, porque es un trabajo de doble vía. Tanto el Espíritu Santo nos ayuda para transformarnos y mejorarnos, ir de gloria en gloria hasta la imagen de nuestro Señor Jesucristo, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, y nuestra parte es estudiar la palabra. Y mientras más estudiamos la palabra, más reconocemos nuestra pecaminosidad, reconocemos las cosas que hacemos mal y tratamos de mejorar. Por esa medida estudiamos más la palabra, orando en todo tiempo con toda oración, súplica en el Espíritu. Y bueno, entonces sí, es importante. También en Primera de Juan capítulo 4 versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces esa confianza tenemos, el Espíritu en nosotros es más poderoso que el del mundo. Entonces tenemos las herramientas para poder resistir la tentación, para podernos apartar del mal, eh, y en dependencia obviamente del Espíritu Santo. Bien, hay numerosas formas que Dios puede usar para comunicarse con nosotros, pero la única manera que tú y yo tenemos para comunicarnos con Dios es a través de la oración. La oración es sumamente importante, creo que ya lo hemos visto con muchos argumentos. Y pues también hay otro tema que ya lo hemos hablado implícitamente, pero ahora lo vamos a ver más en concreto, más específico, que son algunos errores que tenemos al orar. En este caso vamos a ver 3 errores. El primero es que pedimos para nuestro deleite, o sea, solo para las cosas que nosotros añoramos, que no necesariamente son edificantes. Por ejemplo, en Santiago capítulo 4, versículo del 2 al 3, esto ya lo hemos leído. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y herdáis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. En este pasaje habíamos dicho que nos enseña de que no vamos a recibir nunca nada de parte de Dios si no pedimos. ¿Y cómo pedimos? En oración tenemos que pedir. Ahora también tenemos que tener cuidado en cómo pedimos, porque si estamos pidiendo de forma egoísta para nuestros deleites, nuestros deseos pecaminosos inclusive, entonces esa oración no es bien recibida por el Padre, ¿verdad? Entonces es doble vía. Hay un grupo de cristianos que están dentro de algo que se le conoce como movimiento de la fe, en donde dicen ellos de que, o sea, como parte del evangelio de la prosperidad, algo así, ¿verdad? Que dice confiésalo y recíbelo, decláralo, o que imponga mano en un carro y diga este carro va a ser mío, o yo quiero un carro así, con este color, con este, y así, ¿verdad? O sea, solo pensando en cosas, deseos de la carne, ¿verdad? Que tal vez en sí no sea pecaminoso, pero, o sea, pero no sé, o sea, se pasan de la raya, ¿verdad? Hay un par de versículos que utilizan muchas veces para poder justificar este tipo de movimientos o este tipo de falsa doctrina. Es Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 8, que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Excelente, eso está bien, eso está bien, pero el detalle es de que no es que yo pueda buscar, pedir cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que inclusive sea pecaminoso, eso no está bien. O sea, hay que ubicarse también. No podemos pedir algo que vaya a perjudicar, que sea, pues sí, que perjudique mi estado espiritual, por ejemplo. Entonces, sí es cierto que el que pide, eh, recibe, el que busca, encuentra, el que llama, se le abrirá, dice la palabra. Entonces, sí es cierto, pero todo es conforme a la voluntad de Dios y dependiendo de si mis objetivos, si mis metas, si lo que estoy pidiendo está alineado a la voluntad de Dios. Porque si yo estoy pidiendo algo que es contrario a la voluntad de Dios, entonces definitivamente no lo voy a recibir. Otro texto bíblico es Mateo capítulo 21, versículo 22, y todo lo que pidieras en oración creyendo lo recibirás. Ah, eso es fabuloso, ¿verdad? O sea, entonces pidamos una mansión, pidamos, no trabajar y recibir unos $3,000 por hacer nada, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Podemos pedir cualquier cosa, pero se quedan cortos, o sea, ese versículo sí es cierto lo que dice, pero siempre hay una condición. En otro pasaje bíblico se explica un poco más al respecto, que da más luz, pues. Y si se fijan, está dentro del mismo evangelio según Mateo, en el capítulo 6, versículo 10, dice, venga, bueno, eso es lo que ya estudiamos, ¿verdad? Venga tu reino, hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. Y hablamos de que aquí lo que nos da a entender es que nosotros debemos procurar que nuestros deseos, nuestros objetivos estén alineados a la voluntad de Dios, porque ese debe ser nuestro deseo, que se haga la voluntad de Dios. Y en 1 de Juan capítulo 5 versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad. No es un capricho que yo quiera y cualquier cosa que yo le pida me lo va a dar, ¿verdad? Otro detalle que hay que tener en mente ante todo esto que hemos estado hablando es de que, y esto es algo teológico, pero igual es bueno que lo estudiemos. Se puede decir que hay dos tipos de voluntades en Dios. Está la voluntad decretiva, que es lo que Dios ha dicho que se va a cumplir. Y lo que Él dice que se cumple y ya. O sea, no hay nada que lo pueda detener, simplemente. Sino que es un hecho lo que va a pasar. Y está la voluntad preceptiva de Dios, que eso es como sus deseos. O sea que Dios quiere, por ejemplo, que todos se salven, pero no todos lo van a hacer. ¿Por qué? Porque hay una condición, el tener la fe puesta en el Señor Jesucristo. Y no toda la gente lo hace, pues, aunque sea el deseo de Dios de que todos se salven. Entonces es una voluntad preceptiva. Entonces oramos para hacernos a nosotros mismos conforme a la voluntad de Dios. Con respecto a esto, un ejemplo de voluntad decretiva podría ser Génesis capítulo 15, versículos del 13 al 14, que dice, entonces Jehová dijo a Abraham, eh, permítanme un momento, permítanme. Alguien toca mi puerta, permítanme. Perdón, era el cobro de vigilancia, entonces tenía que abrir. Este, vaya, entonces aquí dice, eh, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual sirvirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Esta es una profecía que le está diciendo Dios a Abraham. Y si se fijan, todavía no le había cambiado el nombre a Abraham, sino que todavía sigue siendo Abraham. O sea que estamos hablando que antes de que haya salido la nación de Israel, o sea, acuérdense los pasos, ¿verdad? Primero fue Abraham, después fue Isaac, después Jacob. Jacob fue que tuvo los 12 hijos, ¿verdad? Las 12 tribus. Y de ahí pues que José fue a Egipto. Bueno, se hizo poderoso allá, ¿verdad? Y todos se fueron para Egipto, en la tierra de Gosén, si no me equivoco. Y ahí estuvieron 400 años, como 400 años. Y después partieron de ahí con mano poderosa de Dios, con todas las plagas, toda la historia que ustedes ya saben de Moisés. Y bueno, y todo eso se lo está diciendo Dios a Abraham todavía, o sea, cientos de años antes de que todo eso ocurriera, que iban a ser esclavos ahí en Egipto, que iban a ser oprimidos, pero que también los iba a juzgar Dios a ese pueblo de Egipto y saldrán con gran riqueza, o sea, se lo profetizó, ¿verdad? Entonces, ese tipo de voluntad de Dios es decretiva, porque Él lo dijo y así se hizo. No hubo nada de variabilidad en eso. Eh, Ahora,
Un ejemplo de voluntad preceptiva de Dios está, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dice aquí, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, su casa de Israel. Aquí podemos ver el deseo de Dios, porque el impío no muera, sino que regrese al redil de Dios, o sea, regrese o no, o entre al camino de Dios, al redil de Dios. Pero ese es un deseo, porque si fuera decretivo, todos fuéramos salvos. O sea, existiera ese universalismo en donde al fin y al cabo todos vamos a ser salvos, inclusive los que no creen en Jesús. Entonces eso no es, no es bíblico, simplemente no es bíblico, pero sin embargo ese es el deseo de Dios, que el impío cambie su camino, ¿verdad? Pero bueno, ese solo son unos ejemplos para entender un poco eso de la voluntad de Dios, cómo es eso, ¿verdad? Um, Martín Lutero mencionó, la oración no es para cambiar los planes de Dios, porque muchas veces nosotros queremos que las cosas se hagan como nosotros se lo pedimos a Dios, y muchas veces Él no contesta de esa forma, porque nosotros solo vemos lo que está enfrente de nosotros. Nosotros no somos omniscientes, no lo sabemos todo. No somos omnipresentes, no estamos en todas partes, ni en todo momento en la historia, ¿verdad? No somos soberanos, porque no tenemos nada bajo control, o sea, ni siquiera nosotros mismos podemos controlarnos, de repente nos podemos enfermar y por más que nosotros nos guardemos, ¿verdad? Entonces, definitivamente nuestros planes pues pueden ser unos, pero los planes de Dios son mejores. Entonces lo que nos toca es confiar y descansar en la soberanía, en la soberana voluntad de Dios. Eso no quita el hecho de que debemos de pedir, sí, o sea, Dios es bueno y misericordioso y aunque nosotros pidamos mal, o sea, el Espíritu Santo intercede por nosotros y traduce nuestra intención para que pueda llegar al Padre de buena forma. Y allá en los cielos el Señor Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre. Entonces, bueno, en ese aspecto pues estamos bien, ¿verdad? Que aunque nosotros muchas veces no oramos muy bien que se diga, pues Dios es bueno y nos contesta las oraciones de alguna forma. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no queremos aceptar, pero en eso vamos a esto, ¿verdad? Que nosotros debemos descansar en su soberanía. Y aunque las cosas no pasen como yo lo he querido y ha pasado de una forma diferente o contraria inclusive, pues sepamos que Dios sabe lo que está haciendo. Y al fin y al cabo, todo lo que pasa que Dios ha hecho es mejor que todo lo, o sea, aunque no lo entendamos, ¿verdad? Aunque no, nuestra mente finita no entendamos las cosas, porque hay cosas que pasan y a nosotros nos duele y pues bueno, pero igual debemos de confiar y tener la certeza de que Él sabe lo que está haciendo. Y al fin y al cabo no hay despropósito en Dios, todo tiene un propósito y al final es bueno. Bien, quiero ver qué razón. 19, sí, tenemos. Otro de los errores al orar es que solo se ora para pedir. Eso es, bueno, caemos muchas veces en eso, ¿verdad? Que solo pedimos, pedimos, pedimos. No damos la gloria a Dios, no agradecemos a Dios por todo lo que nos ha hecho, nos ha dado, por la vida, por la salvación. No pensamos en otros tampoco. Entonces sí, es bien complicado, ¿verdad? Recordar que es una relación personal. O sea, yo puedo también tomarme el tiempo y presentarle a Dios mi situación, mis sentimientos, mis emociones, de cómo estoy tratando una situación, o sea, como una persona íntima, cercana mía, porque así es, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, entonces tenemos esa ah, confianza de llegar ante Él. Cosa que en el Antiguo Testamento no era tan fácil, ¿verdad? Que ellos, estaba la figura del tabernáculo, del lugar santísimo, que tenía un velo, pero cuando Cristo murió en la cruz,
el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender de que ahora nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia, al lugar santísimo. Entonces, nuestras oraciones, pues, eh, deben de ser con más confianza en que tenemos un Padre Celestial que nos oye, que tiene el cuidado de nosotros. Es una comunicación sincera bidireccional, o sea, de ida y vuelta, ¿verdad? Porque Dios también nos responde. Dios tiene ese cuidado de darnos respuesta. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no entendemos muy bien las cosas, pero que va a suceder como Dios ha querido, eso definitivamente es verdad. Entonces, la lectura de la palabra también es muy importante porque muchas veces nosotros nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios, y la palabra de Dios es, ahí está pues lo que Él quiere de nosotros, ahí está la explicación de tantas cosas en nuestra vida, pues, pero muchas veces nosotros no logramos como relacionar lo que la palabra nos enseña sobre las situaciones que estamos viviendo. Entonces, bueno, pero eso poco a poco uno con la lectura, con el estudio de la palabra, pues uno se va adiestrando. Se debe adorar, dar gracias, conversar con Él, no solamente pedir y pedir. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces sí, ¿verdad? Podemos estar afanados con un montón de cosas, preocupados, afligidos, y bueno, es algo humano y es ni modo, ¿verdad? Estamos viviendo en este mundo y cada día trae su afán, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, lo mejor que podemos hacer es presentar esas peticiones ante Dios, rogar que tenga misericordia y sea propicio a nosotros, ¿verdad? Que confirme la obra de nuestras manos, que nos proteja y nos guarde. En fin, tenemos ese acceso hacia Dios, ¿verdad? Debemos aprovecharlo, orar todas las mañanas. Y no es que sea ¿qué? Algo de que si no oro me va a ir mal en el día, ¿verdad? No ese es el punto. El punto es de que, eh, de que debemos de tener esa relación con Dios por amor a Él, por agradecimiento a Él, porque es nuestro Padre. Y obviamente cuando uno ama a una persona, uno quiere estar con esa persona, entonces nosotros debemos de buscar estar con Dios. Um, Finalmente, otro error que tenemos muchas veces es que queremos darle órdenes a Dios. Bueno, eso lo he oído así en la televisión, en programas cristianos, en donde hay personas que dicen yo decreto, confieso, proclamo, declaro, así se hará, yo tengo autoridad, ato, desato. Mínimo, me imagino que muchas veces han oído ese tipo de oraciones, ese tipo de afirmaciones de personas que están en el mundo cristiano, generalmente televangelistas, en megas iglesias, artistas, cantantes cristianos, ¿verdad? Quienes se dicen ser profetas o apóstoles. Generalmente ellos son los que dicen ese tipo de cosas. A eso se le conoce como confesión positiva. O también, si nos vamos más adentro del origen de este tipo de cosas, se le conoce como nuevo pensamiento. Y pues ahorita no tenemos el tiempo para desarrollar estos temas, ¿verdad? Pero eh, es una forma de pensamiento como de metafísica o más tirado a lo esotérico, en donde supuestamente nuestras palabras tienen poder que nosotros y el positivismo que podemos también que podemos tener también, por ejemplo, la ley de la atracción o algo así, que yo me tengo que ver en el espejo y decir que yo soy campeón, que yo voy a salir adelante, que no sé qué, o sea, todo eso son un tipo de ideologías del mundo y no es conforme a la palabra. Entonces debemos de tener cuidado, inclusive en el mundo evangélico, perdón, se maneja este tipo de cosas. Entonces nosotros debemos de tener ese cuidado, que Dios es soberano. Nosotros debemos humillarnos delante de Dios porque debemos de ubicarnos. Nosotros no somos Dios, nosotros no somos
Somos hijos de Dios por adopción, por misericordia, por los méritos de Cristo Jesús, no por nuestros méritos. Entonces debemos de tener ese cuidado. Así como un padre con su hijo, ¿verdad? El padre no le va a dar todo a su hijo porque sería mal padre. ¿Por qué? Porque el hijo se va a malcriar, va a ser engreído, no va a compartir con nadie. Entonces es un principio terrenal, ¿verdad? Que los padres, aunque tengan la capacidad, no es bueno que le den todo a su hijo. Si un hijo quiere ¿qué? Un cuchillo, ¿verdad? Un niño pequeño, yo estoy seguro que el padre no se lo va a dar, porque no lo va a poder manejar. Entonces debemos de ser humildes para con nuestro creador. Creo que hay un sonidito, creo que... Ah, son mensajes, permítame. Y hay una mano levantada. Voy a leer primero el mensaje y después la mano levantada. Quiero ver. Hermano, tengo problemas con el Inter, no sé si voy a poder terminar la clase. Si no puedo seguirla terminando. De acuerdo, está bien, hermano, no hay problema. Ya vamos a terminar de todas maneras, faltan unos minutitos. Adelante, hermana Jessica. Sí, nos podemos, por ejemplo, recordarnos la palabra de Dios, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, recuerdo un momento de dificultad que nosotros tengamos o nos sintamos débiles, que no podemos hacer algo, se me ocurre de que ya me he dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esas son palabras que uno se dice porque son verdades que la palabra de Dios que nos motivan a hacer, que nos animan a hacer lo que en ese momento nos sentimos débiles y creer que no lo podemos hacer. Entonces yo creo que eso sí lo podemos aplicar a nuestra vida siempre, ¿verdad? Sí, amén, hermana. Sí, eso es totalmente cierto. Nosotros podemos utilizar esas promesas que están en la escritura para orar, para pedir a Dios. El, el- la cuestión es que no hay que exigir tampoco, ¿verdad? Porque, vaya, por ponerle un ejemplo, en la palabra, en Proverbios dice que eh, enseña a tu hijo desde, ¿cómo es que dice? Instruye al niño desde su niñez, creo que dice, y aún aunque fuere viejo, no se perderá, algo así dice. Yo estoy parafraseando ahorita, no me acuerdo exactamente. Pero, este, hola. Instruye el camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Gracias, hermana, exactamente. Vaya, entonces cualquiera diría, bueno, yo me aferro a esa promesa y pues así es. Vaya, pero hay casos, y yo he conocido también casos de niños que han sido criados, inclusive que son hijos de pastor. No estoy hablando de nuestra iglesia, ¿verdad? Yo estoy hablando de algunos que conozco. Y bueno, y los muchachos no han salido muy bien que se digan, ¿verdad? O sea, entonces es cierto, en Proverbios estamos hablando de consejos, es algo que nosotros debemos de hacer, pero al fin y al cabo, o sea, la voluntad de Dios está por encima de todo, ¿verdad? Entonces, y cada uno, pues, no, o sea, uno no puede poner como la mano al fuego por otra persona, pues, o sea, simplemente cada uno va a dar cuentas de su vida ante Dios. Y Dios trata con cada uno de nosotros de formas diferentes. Entonces, sí está bien que yo utilice las promesas que están en la Biblia para poder orar y todo, pero también tener esa humildad de saber de que nosotros no somos quien para torcerle el brazo a Dios, sino que Él sabe lo que Él está haciendo y nosotros nos humillamos delante de Él y pedimos que tenga misericordia, ¿verdad? Y que sea propicio a lo que nosotros le estamos pidiendo. Y bueno, como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él también le pidió al Padre que si era posible que pasara de Él esa copa. Pero bueno, el Señor eh, bueno, Dios Padre, pues le confirmó que tenía que pasar. Y entonces, pero el mismo Señor Jesucristo dice, pero no se haga conforme a lo que yo quiero, sino se conforme a tu voluntad. Entonces, yo creo que así es como la mejor forma que nosotros debemos de orar. Está bien que nosotros utilicemos las promesas de Dios, pero también está bien de que nosotros también digamos, ¿verdad? Que no es como una muletilla, sino realmente lo sintamos, que al final que se haga conforme a la voluntad de Dios. Y termino con este texto bíblico en Santiago capítulo 4, versículo del 13 al 15.
vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. O sea, nuestra vida, así como en Eclesiastés dice, ¿verdad? Es vanidad, porque nosotros somos bien frágiles. Ahí en la bañera nos podemos tropezar y caer en la esquina de alguna grada y nos morimos, ¿verdad? O sea, somos bien frágiles. Hoy podemos estar, mañana no. Nosotros no podemos decir, vaya, vamos a hacer un plan de aquí a 5 años, vamos a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana, ni no tenemos control nosotros de nada. Dios tiene el control. Entonces dice, ciertamente, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Y no es que lo agarremos como una muletilla también, que muchas veces a nosotros nos pasa, ¿verdad? Que decimos si Dios quiere, Dios mediante, y está bien, siempre y cuando nosotros lo sintamos realmente y lo tengamos en mente. Eh, entonces sí, o sea, nosotros debemos de pedir a Dios con confianza, con fe, es cierto, tenemos que pedir con fe, pero esa fe nos da esa confianza de que Dios, es soberano y Él sabe lo que está haciendo. De hecho, ¿cómo se llama? La etimología o el significado de fe en sí es confiar, es ser fiel a Dios. Inclusive, aunque las cosas no pasen como yo quisiera, debo de seguir confiando que Dios sabe lo que está haciendo, que debemos de ser fieles a Dios. Entonces, sí, más que todo eso era el punto aquí, con esos errores que a veces cometemos al orar. Bien, eso sería todo, hermanos y hermanas. Eh, no sé si tienen algún detalle, alguna consulta o algún comentario final. Todo bien.